Como le hablaba acerca ya de lo que es la angustia, esto es algo que nosotros no podemos negar en nuestra vida cristiana. Que diariamente nosotros tenemos que enfrentar diversos problemas, pero a veces parece que en un día aparecen todos los problemas de todos los años de nuestra vida, todos juntos. Y entonces en esos momentos nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Qué actitudes nosotros vamos a mostrar? Y creo que el salmo que vamos a compartir en esta noche, que es el Salmo 77, Dios nos va a animar a través de la experiencia de un siervo que Él utilizó para que nosotros seamos bendecidos y para que nosotros tengamos las herramientas que debemos aplicar en nuestra vida en el día de nuestra angustia. Salmo 77, voy a hacer una lectura completa, luego vamos a orar y vamos a comenzar. Dice así la Escritura, Salmo 77. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Permítame orar. Gracias, Señor, por tu gran amor para con nosotros y por dejarnos tu hermosa y maravillosa palabra, para que nosotros podamos conocer tu voluntad y tener las herramientas que necesitamos para enfrentar los días difíciles. Señor, bendice tu palabra y te ruego que me uses simplemente como un instrumento en tus manos. Lléname de tu Espíritu Santo para poder transmitir tu infinita palabra, tus conceptos de una manera clara y que pueda ser de edificación a esta iglesia. Muchas gracias por todo, Señor. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el versículo 1, lo primero que nosotros podemos notar es que este hombre, que es Asaf, clama a Dios de una manera personal. ¿Quién es Asaf? Asaf fue una persona que tenía el oficio establecido por el rey David de ser un cantor en el tabernáculo de Dios. Él tenía que estar continuamente delante del arca de Dios, recordándole al pueblo que Dios era un Dios de maravillas, que Dios era un Dios glorioso. Por lo tanto, este hombre Asaf era un hombre contemporáneo del rey David. Este hombre, por su oficio, muchas veces era recipiente del Espíritu Santo. Es decir, que en el Antiguo Testamento, como tal vez ustedes sabrán, el Espíritu Santo no vivía en los creyentes, sino que venía y después se iba. En esta ocasión, una persona que haya sido inspirado por el Espíritu Santo, y como nos enseña la Escritura en otros lugares, que este hombre Asaf muchas veces, al igual que sus hijos, recibieron el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los usó. ¿Para qué? Para traernos palabras. En primer lugar, traer palabras de edificación, de ánimo y de consuelo.
principalmente a los líderes del pueblo, es decir, sus compañeros de ministerio, aquellos que estaban juntamente con él en el oficio de cantar al Señor. Estas personas tenían algo que se destacaba de los demás cantores, porque David estableció 822 cantores, personas expertas en el canto para alabar a Dios. Pero había 3 personas, incluyendo a Asaf, que eran personas que tenían algo que se destacaba por encima de ellos, y era que ellos podían tocar instrumentos, y específicamente los címbalos. Y por eso Asaf, como se destacaba de los demás, era el músico principal. Y por eso encontramos 9 salmos donde Asaf expresa la experiencia que él vivió en diferentes tiempos de su vida. En esta ocasión, Asaf quiere animar a sus compañeros. Fíjese cómo dice en el comienzo, al músico principal para Jedutún, el salmo de Asaf. Jedutún era un compañero de Asaf. Eran 3 personas que estaban encargados de la música. Había una persona que se llamaba Asaf, este que tenemos. Luego teníamos a Jedutún, que en otro pasaje aparece con el nombre de Etán. Y también tenemos a Emán, 3 personas encargadas en la música. Y estas 3 personas tocaban los címbalos y eran principales. Pero muchas veces en los tiempos de angustias, los compañeros que hacen se animan unos a otros. Nosotros en el Instituto Bíblico, de seguro que le han contado las experiencias que nosotros vivimos, cómo muchas veces nos hacen falta cosas que nos llevan a ¿qué cosa? A la angustia. ¿Y cómo hacemos nosotros? Nos animamos unos a otros y también nos compartimos unos a otros. Y esto es lo que está haciendo Asaf. Primeramente, animando a aquellos que tienen que encargarse de animar al pueblo. En un pasaje el Señor Jesucristo dice, hiere al pastor y ¿qué va a pasar con las ovejas? Entonces es necesario que haya ministerios que estén ocupados en fortalecer el ministerio de los líderes. Y esto es lo que está haciendo Asaf, animando a los líderes, porque estos líderes son los encargados de animar a un pueblo que en un momento dado de su vida se van a angustiar, y cuando una persona se angustia, ¿cómo es la palabra argentina? Se bajonea, ¿verdad? Y entonces cuando estamos en esa situación comenzamos a presentar situaciones y actitudes que a Dios no le agradan. Y eso es lo que vamos a ver en este salmo. Fíjese, como decía en el versículo 1, aparece una actitud personal de clamor a Dios de parte de este hombre. En la segunda parte de este versículo, Asaf continúa enfatizando la idea de clamar a Dios, pero en esta frase también nos expresa que él tenía una esperanza, y su esperanza era el ser escuchado por Dios. Como dice, a Dios clamé y Él me escuchará. Este hombre estaba seguro de que Dios le iba a responder. El clamor de Asaf era un clamor que trae la misma idea de cuando David dice en el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Es un clamor profundo. Y este clamor viene de las circunstancias que estaba atravesando este hombre. Este hombre estaba atravesando por circunstancias difíciles. Y en el versículo 2 va a seguir enfatizando la idea. Al Señor busqué. En el versículo 1, clamé a Dios con mi voz, una actitud personal. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué. Está enfatizando la misma idea de que en este tiempo de su vida, él estaba esforzándose y siendo intenso en buscar a la persona de Dios. ¿Y por qué? Porque él conocía qué clase de Dios tenía. Un Dios que consuela a sus hijos en sus circunstancias difíciles y en sus tiempos en los cuales están teniendo dolor. El tiempo específico en el que este hombre clama a Dios, lo dice el versículo 2, en el día de mi angustia. Por eso ese va a ser el título de este mensaje, en el día de mi angustia. Las actitudes que nosotros tenemos en el día en el que somos angustiados. Podemos tener actitudes naturales, actitudes carnales, pero también podemos tener actitudes espirituales. Asaf va a mostrar las dos, actitudes naturales y también actitudes espirituales. En este tiempo de angustia que estaba viviendo Asaf,
¿Qué hacía él? La segunda parte del segundo versículo dice: alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Una vez más está repitiendo la misma idea. Clamé a Dios, el Señor busqué. Y ahora, ¿cómo lo buscaste, salmista? Bueno, yo lo busqué en oración. Alzar las manos a Dios era una manera de orar que tenían los judíos. ¿Usted recuerda aquella ocasión cuando estaban peleando Josué y Amalek? ¿Quién estaba en el monte? Moisés. Y Moisés allí, ¿cómo oraba a Dios? Con las manos en alto. ¿Y qué pasaba cuando Moisés dejaba de tener las manos en alto? Entonces prevalecía Amalek, el enemigo. Y entonces se aparecieron compañeros. ¿Ven lo importante de los compañeros en el ministerio? Ahí estaba Ur. Y allí estaba, ¿quién más? Aarón. ¿Y qué hicieron? Le levantaron las manos y les pusieron abajo piedras para que se sostuvieran. Y entonces, ¿quién ganó? El pueblo de Israel, porque en la batalla del cristiano hay dos herramientas para ganar la batalla. Uno es la palabra de Dios, que es la espada de Josué, y la otra es la oración, la intercesión de Moisés. Así que si una persona piensa que va a conquistar este mundo solo con la palabra y sin oración, se equivocó. Pero qué bueno es tener personas que van al frente, pastores, líderes, que van al frente con la espada, que es la palabra de Dios, y personas ancianos, que ya no pueden estar en la guerra, pero te van a estar apoyando en oración. Qué lindo, ¿verdad? Pero fíjate, está repitiendo enfáticamente Asaf que él estaba intensamente buscando en oración y de manera continua a su Dios. ¿Por qué? Porque estaba en gran angustia. Fíjese que dice que en la manera que él oraba era sin descanso, era agotador, era cansador. Cuando estamos en diferentes pruebas, nos sentimos relajados, ¿verdad? No. Nos sentimos tensionados, presionados, no sabemos qué hacer. Y ahora, hermano, ayúdeme. Y cuando no tenemos esos compañeros de ministerio a nuestro lado, ¿a dónde vamos? El mismo Asaf en otro salmo decía: ¿a quién iré en necesidad? A Dios. Y fíjese lo que dice en la última parte del versículo 2, expresando de lo que había en el interior de Asaf. Dice: mi alma rehusaba consuelo. ¿Por qué el alma de Asaf rehusaba consuelo? Porque él estaba esperando en la persona de Dios, que Dios mismo le consolara. Y su alma, que habla acerca de las emociones del interior de las personas, no quería recibir argumentos propios filosóficos personales que pudieran autosatisfacerle. Él quería el consuelo que viene de la persona de Dios. Qué impresionante, ¿verdad? Es una persona determinada. Esto es algo que nosotros necesitamos cuando estamos angustiados. Tener la determinación de entender que Dios es la única persona que nos va a consolar de la manera que Él puede hacerlo, conforme a su grandeza, conforme a su poder. Fíjese que a nosotros Dios nos ha dado ¿qué cosa? El Espíritu Consolador. Qué impresionante. ¿Por qué? Porque Dios mismo sabía que nosotros íbamos a vivir en una constante angustia, que íbamos a atravesar diferentes tipos de problemas en nuestra vida y que necesitábamos de la misma persona de Dios viviendo en nosotros para consolarnos, para animarnos, para levantarnos, para fortalecernos en esos tiempos en el que nosotros estamos débiles. Y en este Dios era que estaba esperando consuelo Asaf. Pero Asaf, como nosotros podemos ver, también estaba centrado en su persona. Fíjese cómo dice, estaba centrado en su dolor. ¿Y a dónde le llevó el dolor que él tenía? La angustia que estaba atravesando lo llevó a lo que dice en el versículo 3, me acordaba de Dios y me conmovía. Esta palabra conmover significa turbarse. ¿Y por qué pensar en la persona de Dios para Asaf le llevaba a conmoverse, le llevaba a estremecerse? La idea de esta palabra, conmoverse, es aterrorizarse. ¿Por qué en una situación como esta, Asaf
se aterroriza por pensar en Dios. Porque en este momento de angustia, centrado en su dolor, centrado en sí mismo, lamentablemente, Asaf comenzó a ver a Dios con una perspectiva diferente, con un enfoque diferente. Comenzó a pensar que Dios es un Dios que iba a olvidar de tener misericordia con su pueblo, y se estremecía y temblaba. Comenzó a pensar que Dios es que Dios es un Dios que no le iba a consolar en ese tiempo de inmensa y extrema angustia en su corazón. Y eso le causó a él una ansiedad. Fíjese que decía en los primeros versículos que él sabía que le iba a escuchar, pero lo que no muestra era que él sabía que le iba a responder. O en cuánto tiempo Dios le iba a responder. Fíjese lo que dice la Escritura. El salmista dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando nosotros estamos esperando algo y ese algo no viene, va a comenzar un tormento en nuestro corazón. ¿Y cuándo viene? ¿Y cuándo viene? ¿Y cuándo viene? Y comenzamos entonces a tener ansiedad. Y comenzamos entonces a angustiarnos. Y comenzamos entonces a centrarnos en nuestro dolor. Y cuando nos centramos en nuestro dolor, pensamos como que ya todo el mundo dejó de sufrir y somos los únicos que estamos sufriendo y nadie me consuela y me voy poniendo chico. Y ahí tenemos entonces a un Asaf que comienza a pensar en un Dios que no es el Dios verdadero. Un Asaf que pensó que Dios se había olvidado de él simplemente porque Dios todavía no le había dado una respuesta. Yo tenía un amigo que siempre me decía: Dios tiene 3 maneras de responder: sí, no y espera. Pero esa espera, ¿sabe cómo nos pone a nosotros? Qué difícil, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los temas que no son comunes para los jóvenes es: ¿con quién se van a casar? La novia, ¿cuándo viene? Yo ahora estoy rechocho, como dicen, porque tengo mi novia, ¿verdad? Pero yo recuerdo aquellos días cuando no la tenía. ¡Qué desesperación! Vamos a ser sinceros, hermano, los jóvenes. ¡Qué desesperación! ¿Cuándo es? Ya voy para 30. ¿Y cuándo será? Dios, ayúdame. Señor, te necesito. Pero qué lindo, hermanos, cuando viene ese deseo cumplido, ese árbol de vida. Y les digo a todos ustedes que pronto dejará de ser mi novia, 2 semanas y nos casamos. ¿Cómo se sentía Asaf? En su espera se llenaba de ansiedad, porque Dios todavía no le había respondido. Y nosotros tenemos que esperar en ese Dios que a su tiempo perfecto te va a responder y te va a dar un consuelo que nadie más te lo va a poder dar. ¿Sabe qué? El mundo va a poder satisfacer momentos, pero Dios va a satisfacerte eternamente. ¿Se recuerdan de aquella mujer? Ahí en el pozo de Jacob, aquella mujer samaritana. Jesús le dijo: dame agua. ¿Cómo tú me pides agua? ¿Tú no sabes que samaritano y judío no se llevan entre sí? Y Jesús le dice: si tú supieras quién es que te pide agua, si tú conocieses el don de Dios, le pedirías aguas a Él y Él te diera, ¿qué tipo de agua? Una agua viva, que sería como una fuente que brote, ¿para qué? Para vida eterna. Ese es el agua que Dios provee. Así es el consuelo que Dios da a sus hijos, un consuelo eterno. ¿Sabes por qué? Porque Dios es 3 personas y uno de ellos es Espíritu Santo, y Él está contigo, el Consolador, para consolarte eternamente y para siempre. ¿No te da alegría? ¿No te llena de gozo saber que en todo momento difícil la persona del Espíritu Santo, el Consolador, está contigo para animarte, para fortalecerte, para levantarte? Lo que pasa es que necesitamos hacer un ejercicio que vamos a ver que Asaf realiza un poco más adelante. Fíjese lo que pasa también cuando nosotros nos centramos en el dolor, nos centramos en nosotros mismos. Dice la segunda parte del versículo 3, ¿qué cosa? Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Cuando una persona se centra en sí mismo,
esa persona entonces comienza a ser una persona lamentablemente quejumbrosa. Comienza a quejarse. No porque aquello, no porque lo otro, no porque me falta, no porque no tengo, no porque no me ayudan. Y cuando una persona comienza a quejarse, dice este salmista, que entonces comienza a perder las fuerzas espirituales, porque la queja no es algo espiritual, la queja es algo de la carne. Y dice la Escritura que cuando él se quejaba, cuando comenzaba a vivir en la carne, entonces desmayaba su espíritu. Es decir, que comenzaba a perder las fuerzas espirituales, y con razón este hombre cada vez se centraba más en sí mismo y se desenfocaba de quién era la persona de Dios. Hasta ahí nos lleva, señores y hermanos, la angustia, el enfocarnos en el dolor. Es impresionante pensar que por quejarnos nosotros vamos a perder las fuerzas espirituales, y que cuando tenemos ese tipo de actitud, entonces no podemos tener victoria sobre esa angustia, y la angustia nos va ganando. Porque solamente nosotros podemos vencer la angustia siendo hombres y mujeres espirituales, a través de la fuerza del Espíritu Santo. ¿A través de qué? De una rendición total a mi yo, de una rendición total a mi dolor, de una rendición total a mi queja, de una rendición total a mi aflicción, de olvidarme de mí mismo y comenzar a pensar en la persona de Dios y permitir que el Espíritu Santo me llene completamente y tome control de mi vida y me dirija en el camino eterno. Este hombre se desenfocó totalmente porque comenzó a centrarse en sí mismo. Y comúnmente, cuando comenzamos a andar en la carne, no damos lugar al Espíritu. Por eso es que dice Pablo en Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. O sea, no comiences a vivir el dolor y a quedarte en el dolor y a sufrir el dolor. Dios quiere que tengamos otro tipo de actitud cuando tenemos tiempos difíciles. Cuando nosotros tenemos estos tiempos y comenzamos a quejarnos y comenzamos a tener ansiedad y no tenemos paciencia, otra consecuencia, otro error es lo que dice en el versículo 4. Señor, no me dejabas pegar los ojos. O sea, comenzamos a atribuirle a Dios los problemas de nuestra vida, la falta de sueño, la falta de alegría, la falta de resolver todos los problemas en nuestra vida. No, Dios, tú tienes la culpa. Y simplemente cuando hacemos eso, lo que nos estamos ya es perdiendo un poco, diría, la razón. O sea, ya estamos medio que loquitos, digamos. Pero ¿por qué no le dejaba pegar los ojos? Porque, como sigue diciendo, estaba él como quebrantado y no hablaba. O sea, fíjese, cuando nosotros estamos sumergidos en nosotros mismos, hay un quebranto espiritual, una debilidad espiritual, y nos quedamos anodadados, o sea, nos quedamos ahí estupefactos, nos quedamos inmovibles. No podemos ni siquiera decir auxilio porque estamos ahí todos entumecidos. No nos sale palabra. ¿Por qué? No voy a decir nada porque yo estoy sufriendo mucho. Tienen que saber que yo estoy sufriendo y venir a consolarme a mí. ¿No es verdad? O sea, es una cosa como que nos hace un mal impresionante. Bueno, fíjese cómo se sentía este hombre. Lo llevó hasta quedarse callado. Porque él estaba esperando el consuelo de Dios y nadie más podía consolarle. Él quería el consuelo de Dios. Es como el pequeño cuento que hay de un hombre que se estaba ahogando y entonces y comienza a ahogarse y viene una persona ahí en un yate, ven que te saco, no, yo estoy esperando que Dios me salve. Y así pasaron 2 más y después se ahogó. Dice que el hombre cuando llega al cielo le dice, Dios, ¿por qué no me salvaste? Y no te mandé 3 yatecitos y no se subiste. Él quería que Dios mismo fuera y así muchas veces, ¿viste? Nosotros esperamos como que Dios mismo venga, se siente con nosotros, nos pase la mano en la cabeza y nos diga, ay, mi hijo, levántate, mi hijo. Fíjese a dónde nos lleva a nosotros, ¿viste? Centrarnos en nosotros mismos. En el versículo 5 hay un cambio de actitud en la persona de Asaf, porque dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Allí hay 2 cosas en las cuales ya nosotros tenemos que comenzar a pensar en el momento de la angustia.
aunque este hombre estaba pensando equivocadamente de la persona de Dios, es bueno que comencemos a recordar en días de angustia quién es Dios y cuál ha sido su comportamiento a través de los siglos, a través de los años, tanto en la historia bíblica como en nuestra propia vida. Por eso es que dice en la primera parte, consideraba el principio, consideraba los años, los siglos de los años. Nosotros, para poder hacer eso y ver a Dios a través del tiempo, necesitamos que conocer las Sagradas Escrituras. Y si no la conocemos, tenemos que comenzar a leer entonces, para conocer las maravillas impresionantes y las obras grandiosas de un Dios eterno que nunca ha abandonado a sus hijos y que siempre les ha consolado. Pero la segunda cosa que tenemos que hacer también es, como les decía, es comenzar a pensar, comenzar a considerar las obras de Dios, pero también en nuestra propia vida. Fíjese que dice, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Este hombre comenzó a recordar de lo que él hacía. Su oficio, ¿cuál era? Cantar al pueblo y con sus cánticos animar al pueblo a alabar a Dios, a reconocer su grandeza y sus maravillas. Y este hombre comenzó a recordar, ¿será que todo lo que yo canté es en vano? Y eso es algo que también nosotros tenemos que pensar. Porque yo tenía un amigo que me decía, Francisco, yo sé que los cristianos no mienten hablando, pero mentimos cantando yo. Este hombre comenzó a recordar todo lo que él le cantaba a Dios. De seguro que le cantaba, Santo Dios, o le cantaba, Dios, qué fiel que tú eres. Pero ahora la fidelidad de Dios parece que se escondió para él, porque dejó de esperar en la persona de Dios. Dejó de pensar de que Dios es fiel y que le iba a consolar en el momento justo y exacto de su vida. Cuando él comenzaba a recordar, también meditaba en su corazón. Esto es sumamente de importancia para nuestra vida. Algo que yo le compartí a los chicos siempre en el Instituto Bíblico es, debería de existir un tiempo en el que nos permitan poder meditar lo que estamos aprendiendo. Porque es un constante, vamos. Yo digo, ¿qué es lo que vamos? Y nos volvemos mecánicos, ¿ustedes entienden? Vamos. ¿Y qué hice? Y después viene la hermana y dice, gracias hermana porque me ayudaste. ¿Cuándo? Estábamos en automático, o sea, no discernimos, no nos dimos cuenta cuándo fue que lo hicimos. Y después, ¿y qué yo hago? Me pongo en automático de nuevo. Eso es lo triste, que el automático se va. Pero mis queridos hermanos, necesitamos meditar, porque cuando meditamos, ¿sabe lo que hace el Espíritu? Investiga. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Investiga las profundidades de Dios y ¿qué hace? Nos las hace conocer a nosotros. Asimismo, cuando comenzamos a meditar en las verdades de Dios, nuestro espíritu comienza a investigar en esas cosas que estamos recordando y entonces ese conocimiento nos va a cambiar el ánimo. Va a decir, ¿verdad? Dios es fiel. Cuando estaba en el instituto bíblico no tenía ni un peso y me pagó toda la deuda. ¿Verdad que Dios es grande? ¿Cómo vine acá? No tenía ni un peso para tomar un avión de $1,200. ¿Cómo conseguí esa plata, Dios? Dios, pero ¿cómo me ayudaste aquella vez cuando no tenía? Dios, wow, ¿verdad? Verdaderamente que Dios es grande. Y comenzamos a recordar, comenzamos a hacer memoria. En los siguientes versículos que vamos a ver ahora, del versículo 7 al versículo 9, aquí están las preguntas que había en el interior, en el alma de Asaf. Y estas preguntas que hay en su interior, era lo que yo le decía, que tenía un enfoque mal de la persona de Dios. Y él comenzó a recordar sobre ese enfoque y las cosas que se decía era, desechará al Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Estas preguntas que están acá son preguntas retóricas, que se responden al contrario de la pregunta. En esta ocasión, la respuesta es no. Y yo quiero que ustedes me ayuden a hacer un ejercicio, por favor. O sea, la respuesta es no. Yo voy a hacer la pregunta y usted, por favor, me va a responder. Y usted verá lo que eso va a causar en nuestra mente ahora. Dice, le pregunto, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? No. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Entonces yo estoy loco. ¿Ustedes entienden?
es simplemente que comencemos a pensar cuándo Dios ha fallado para que entonces yo comience a preocuparme. A veces nosotros decimos, no, estoy preocupado. No, eso no es nada. Yo considero que la preocupación es pecado. Y les voy a explicar por qué. En el Salmo capítulo 5 dice, y alégrense todos los que confían en Jehová. La preocupación no tiene que ver nada con la confianza en Dios. Cuando hay preocupación en la vida de un creyente es simplemente porque ha olvidado quién es la persona que tiene. Quién es el Dios eterno que tiene. Y si tú olvidas que Dios es un Dios fiel y que siempre ha cumplido sus promesas y que siempre va a venir a consolarte y ayudarte en cualquier situación que tú estás, nunca vas a estar preocupado. Pero si tú comienzas a preocupar es simplemente porque en tu actitud tú dices, Dios no es tan poderoso como para ayudarme en este tiempo. Y por eso tengo que preocuparme, porque cuando uno se preocupa, uno comienza a buscar la manera de salir del problema que tiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, me llegó, tengo que pagar la luz y no tengo plata. Bueno, estoy preocupado, voy a buscar la manera de cómo resolver ese problema. Pero si tú sabes que tiene 200,000 pesos en el banco, tú vas a preocuparte. ¿Por qué? Porque tú sabes que nada más tienes que ir al banco, sacarlo y apagar la luz y ya. O sea, no te va a preocupar porque sabes que tiene. Cuando una persona se preocupa es porque entiende que ya Dios no tiene suficiente poder para solucionar ese problema. Y por lo tanto la preocupación que le va a causar ansiedad, le va a causar tristeza. Y Dios quiere que nosotros vivamos como confiando en Él y de esa confianza entonces venga la alegría en su persona. ¿Cómo vamos a andar mostrando que somos diferentes en el mundo si nosotros somos iguales que las personas del mundo? ¿Sabe que cuando una persona te ve a vos, que cuando te hace falta todo, vos te ríes y te gozas, si cantas una canción, te dice, ese está loco? ¿Cómo ese tipo va a estar así o cómo esa chica va a estar así si está peor que yo y yo me estoy muriendo? Como dicen acá, me quiero matar. Pero los cristianos hacemos la diferencia. ¿Por qué? Porque confiamos en un Dios poderoso, que nunca nos abandona, que siempre está con nosotros, que nos dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que nos dijo, no desmayes, yo estaré contigo siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Esas maravillosas promesas que hace el Señor. Y aquí está, dice, ¿se ha acabado perpetuamente su promesa? No. Sus promesas son fieles y Él siempre ha cumplido todo lo que ha dicho. Y si Él dijo, te voy a consolar, prepárate que el consuelo viene, solamente espera. En estos tiempos, son tiempos difíciles en los cuales nosotros hemos estado viviendo esto. Porque Valeria y yo nos hemos emprendido en casarnos, honrando a Dios, perdón. Y también para poder servir mejor al Señor. Y claro, el amarnos mutuamente. Pero es algo que nosotros nos hemos emprendido por la fe. Porque como dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en este tiempo en que nos faltan muchísimas cosas, había momentos en que tendíamos a bajar la guardia, como hacer así, ¿verdad? Como comenzar la ansiedad, la angustia, y uno como que va. Pero en esos momentos en que yo me sentía que iba cayendo, yo decía, no puedo, suba, Cristo. Y comenzaba a meditar y le decía, déjame pensar en qué momento Dios me falló. No hay. Entonces no tengo base ni soporte para estar desconfiado ahora. Si el mismo Dios que me ayudó siempre lo hizo antes y Él es inmutable, es el mismo Dios que me va a ayudar hoy. Y si yo comienzo a contarle las maravillas y las obras que Dios está haciendo ahora mismo, proveyéndonos de cosas, estaríamos aquí toda la noche diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es impresionante cómo Dios se ha manifestado en nuestra vida en este tiempo. Fíjese que le decía que pensar de Dios, que Dios no va a tener misericordia, que Dios va a olvidar sus promesas, que Dios va a dejarse de ser fiel a sí mismo, imposible. La Escritura dice que Él no puede negarse a sí mismo, que si nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Porque lo más grande de la persona de Dios es que Él va a ser fiel a sí mismo. Y lo que Él hace, lo hace por la gloria de su propio nombre. Porque Él dice, soy santo y tengo que ser santo siempre. Y voy a vivir toda mi vida mostrándole a este mundo que soy santo.
Porque yo soy amor, le voy a mostrar al mundo que yo soy amor y tengo que amarlo, porque esa es mi esencia, soy amor. Tengo que amar, tengo que mostrarme a mí mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a lo que más amaba, ¿para qué? Para que lo que más amaba lo glorificara a él mismo. Cuando Jesús estuvo ahí en el bautismo, ¿tenía Jesús necesidad de bautizarse? No, pero Jesús obedeció. Y entonces, ¿qué se escuchó inmediatamente ahí? Este es ¿quién cosa? Mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿El oí? ¿Qué está diciendo el Señor? Escúcheme que diga esta palabra. Es como que el Señor dice, qué orgulloso que me siento de mi Hijo. Este es el Hijo que me satisface, el que me da alegría. ¿Por qué? Porque me obedece. Qué impresionante es pensar en esto, en que nosotros podemos agradar el corazón del Padre y que Él hace las cosas para agradarse a sí mismo por la gloria de su nombre. Nos salvó por gracia, por la gloria de su nombre. Y asimismo nos hace andar por gracia, por la gloria de su nombre. Y asimismo nos va a consolar, ¿para qué? Para que digamos, gloria a Dios. Él es un Dios consolador. ¿Y para quién la gloria? Para Dios. Pero fíjese que cuando le decía que pensar que Dios no va a ser fiel a sus promesas, que Dios va a acabar su misericordia, que Dios va a dejar de tener piedad, es una locura. Todas estas cosas que eran internas en el corazón de Asaf, fíjese, todavía Asaf no había hablado. Asaf estaba totalmente callado y comenzaba a meditar. Era algo interno. Entonces en el versículo 10, Asaf comienza a hablar y dice, y dije, ¿qué dice? Enfermedad mía es esta. ¿Ves la necesidad que hay de recordar, meditar y luego hablar? ¿Qué dice la Escritura en Santiago? Todo hombre sea presto para oír, tardo para la ira. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuánta necesidad de que los creyentes comencemos a meditar y a recordar las obras de Dios antes de que comencemos a hablar. Porque cuando este hombre habló, antes de hacer esto, de su boca, ¿qué salió? Queja. ¿Ustedes ven? Y fíjese cómo dice, enfermedad mía es esta, estoy loco. ¿Cómo voy a pensar de que un Dios eterno, maravilloso, glorioso, que un Dios que ha sido fiel a sí mismo por los siglos de los siglos vaya a fallar ahora? Y mucho menos en una persona tan chica como soy yo, Asaf. Qué impresionante, ¿verdad? Cómo uno se centra en uno mismo. O sea que yo soy tan importante, el centro del universo, que Dios va a dejar de ser Dios porque Él no me va a consolar a mí. Qué impresionante, ¿verdad? Pero realmente Dios siempre va a ser fiel a sí mismo. Y tiene que haber un reconocimiento, es una necesidad que tenemos nosotros. Por eso dice la Escritura también, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué cosa? ¿Y de qué habló muchísimas veces aquí? De su misericordia. 2 veces en estas preguntas lo va a decir. Dios va a ser fiel a su misericordia. Dios va a mostrar su misericordia siempre. Y esa misericordia de Dios va a ser mostrada en un hombre que, como dice el salmista, reconoce su pecado, confiesa su pecado y se aparta. Fíjese que cuando él reconoce su pecado, enfermedad mía es esta, tengo que pedirle perdón a Dios. Wow, reconoció que estaba centrado en sí mismo y que no estaba haciendo lo que tenía que hacer en un tiempo de angustia. Y ahora vamos a ver una determinación de este hombre. Porque dice en la segunda parte del versículo 10, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Estoy angustiado, ¿qué tengo que hacer? Comencemos a recordar quién es Dios en nuestra vida. Esta palabra diestra es una palabra que habla acerca del poder de Dios y altísimo, del lugar inaccesible en el que habita nuestro Dios. Está diciendo, Asaf comenzó a meditar todas las ocasiones en el que Dios mostró su poder de una manera inmensa y gigantesca. Y cuando comenzamos a pensar en este Dios de obras maravillosas, de obras inmensas, nuestro ánimo va a cambiar. Porque nos vamos a sentir confiados. Ustedes recuerdan aquella ocasión cuando estaba Eliseo y venían contra él los sirios y le mandó una guarnición porque Eliseo le adivinaba todo a ellos y ya estaban cansados. Entonces dice, no, tú tienes que ir allá a buscar a Eliseo porque él te adivina todo en la cámara más secreta. Bueno, le voy a mandar muchos soldados para que lo agarren y me quiten esa persona del medio. Entonces, ahí estaba Jesse, ¿se recuerdan? El siervo.
Señor, ahí están, señores, los soldados nos van a llevar, nos van a acabar, nos van a destruir. ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¡Ay! ¿Y qué le decía a Eliseo? Señor, ábrele los ojos. Ábrele los ojos para que él vea. Porque él estaba centrado en sí mismo, ¿viste? Estaba centrado en la carne. Pero dijo, Señor, ábrele los ojos. Pero él lo tenía abiertos los ojos. Entonces no eran los ojos físicos, ¿verdad? Eran los ojos espirituales. Y cuando Dios le abrió los ojos, que vio millares y millares de ángeles alrededor de él, ahí sí él se agrandó. ¡Vengan ahora todos! Porque eso es lo que ocurre cuando comenzamos a pensar en el Dios que nosotros tenemos. Vamos a tener una confianza tan grande que vamos a abrir el pecho. Vengan todos. ¿Quiénes son los problemas? Ese problema era, ahora lo vemos chico, ¿viste? Antes era algo que nos arropaba. El mar nos está hundiendo, auxilio. Ahora están chicos, que vengan 100 más, 300, 400, todo lo que quieran. Por un simple ejercicio, recordar, hacer memoria del poder de Dios manifestado a través de los tiempos en nuestra vida. Qué impresionante es pensar en eso, ¿verdad? Simplemente pensar en el poder de Dios manifestado en el momento de nuestra salvación es volver a llorar. Es volver a recordar cuando el Señor nos libró de nuestra vana manera de vivir en la que estábamos. Y ver ahora el lugar en el que Dios nos ha colocado es suficiente para alentarnos, animarnos y salir a anunciar el Evangelio. Y contarle a las personas las maravillas de Dios. Y esto es lo que va a continuar diciendo. Dice él, versículo 11, me acordaré de las obras de Dios. Esa palabra ya es la abreviación de la palabra Jehová. Me voy a acordar de las obras de Jehová. Me voy a acordar de las obras de Dios. Todas las cosas que Él ha hecho a favor nuestro. Y eso me va a dar ánimo. Y luego dice la segunda parte, sí, una determinación. Debemos determinarnos. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Qué maravilloso pensar en las maravillas de Dios a través de los tiempos, pero también en nuestra propia vida. Y poder llenarnos de confianza en el Señor. Y cuando el Señor ve que nosotros confiamos en Él, entonces el Señor se agrada. Una de las cosas por la cual yo vivo y trato de transmitir a las personas es vivir para agradar al Padre. Una de las cosas que más quisiera en la vida es poder ver la persona de Cristo con una sonrisa por una ofrenda de servicio que yo pudiera hacer por Él. Y cuando también puedo ver personas que pueden servir a Cristo con una intención correcta y el Señor puede gozarse, el Señor puede reírse, es algo que realmente me llena de felicidad y de alegría. Poder llevar algún tipo de satisfacción a ese Dios que lo dio todo por nosotros. Cuando nos sacrificamos por Cristo, cuando hacemos cosas en las cuales nos cuestan y nos esforzamos por Él, y vemos personas que pasan de muerte a vida, vemos personas que son ayudadas, y nosotros nos llenamos de ánimo y de fuerza y decimos, gloria a Dios, gracias por darme este privilegio, gracias por darme esta oportunidad. Señor, eres impresionantemente poderoso, tus maravillas son impresionantes, Señor. Y nosotros somos parte de sus maravillas. Qué hermoso es el Señor. Simplemente un ejercicio, el día de la angustia, voy a recordar sus maravillas antiguas. Voy a recordar lo que el Señor ha hecho en mi vida. Sí, una determinación. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Versículo 12. Meditaré en todas tus obras, que no se te quede una. De seguro cuando llegue a contar 3 de las obras de Dios, dice, ya es suficiente. Dios, ya me convenciste. Ya estoy consolado, Dios, no. Dios, era una fuente de agua viva, ¿verdad? Señor, que se está rebosando de tanto consuelo. Pero dice todas tus obras, por si acaso no te satisfacen. Qué impresionante es Dios, ¿verdad? Poder recordar esas obras que Él ha hecho para con nosotros. Y esto es importante lo que sigue ahora, porque dice, y hablaré de tus hechos. ¿Cómo estaba Él? Centrado en sí mismo, centrado en su dolor, centrado en su angustia, estaba callado, no hablaba, pero cuando dijo, estoy loco, enfermedad mía es esta. Mira, Dios ha hecho tantas cosas hermosas. ¿Y qué yo hago con la boca cerrada? Pero yo tengo que comenzar a contar eso a todo el mundo. Mientras estaba en sí mismo, no hablaba. Era en Él. Ayúdenme a mí, consuélenme a mí, protéjanme a mí, corran, ayúdenme. No hagan nada. No, pastor, deje de visitar a los otros. Venga a mí solo, venga. No, vino 2 veces. Venga 5, yo lo necesito. Y los de, hermano, que tengo que ir. No, hermano, venga a mí. Nos centramos en nosotros y ahí estamos calladitos. Y el pastor orando, oh Señor, ayuda a ese hermano, que salga de ahí, que comience a predicar, él puede ser útil.
que deje de pensar en sí mismo, que comience a pensar en los demás. Hubo un momento en estos días de angustia. Yo decía, Señor, Dios mío, ¿qué hago? ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? Voy a orar. Oraba. Me levantaba. La misma angustia, otra vez oraba. Buscando a Dios. Bueno, pero la oración te da la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura en Filipenses. Y luego te calma y te da ánimo para seguir. Meditar, y luego lo llevó entonces, después que meditó, después que reconoció, después que se dio cuenta que era una enfermedad la que tenía, entonces dijo, voy a hablar de sus hechos. Hermanos, usted sabe que nosotros no necesitamos decirle a una gente, tiene que predicar el evangelio, porque si no predica se van a ir al infierno. Entonces la gente comienza a predicar el evangelio, conviértate, porque te vas al infierno. ¡Ay, sí! ¿Y qué dice acá? ¿Qué fue lo que motivó a Asaf a hablar de las maravillas de Dios? Las maravillas que Dios hizo en el pasado. Háblele a las personas, ¿sabe de qué? De la grandeza del Dios eterno, y la gente va a decir, yo quiero eso. Que el ánimo sea el Señor. Muchas veces decimos, dime, ¿qué es lo peor? Vamos a suponer que tú no aceptes al Señor. ¿Qué es lo peor de que tú te pierdas? No, que me voy a ir al infierno. O si no, al revés. ¿Por qué aceptaste a Cristo? Porque me voy al infierno. Y nos olvidamos de un punto muy importante, que creo que lo peor que nos puede pasar a nosotros es el estar separado de Dios para siempre. Y el resultado es el infierno. Lo que más debe doler al creyente es cuando pierde su comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ha perdido esa hermosa relación en la cual Dios le colocó. No que ha perdido la salvación, sino la comunión. Esa hermosa relación. Pero qué lindo es pensar que cuando comenzamos a pensar en las maravillas, en las obras de Dios, es de tanto ánimo para nosotros que salimos, oye, tú, ven acá. Y comenzamos a predicarle y anunciarle a todos del Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque sus maravillas nos animaron, nos dieron fuerza, nos fortalecieron y comenzamos a hablar de aquello que nosotros estábamos callados. Y luego, ¿sabe lo que? Irrumpimos en alabanza a Dios. Y dice el salmista, versículo 13, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Ninguno. Tú eres el Dios más grande. El problema era el más grande, pero ahora Dios es el más grande. Qué lindo. ¿Por qué? Porque pensó en lo que Dios es y en lo que Dios había hecho. Y dijo, Dios, se me olvidó de que tú estás apartado en santidad, o sea, santo, apartado de toda manifestación de pecado, en un lugar inaccesible, el Altísimo. Tú eres un Dios santo. Qué impresionante recordarle eso a las personas. Que Dios es un Dios santo, que no comparte su gloria con nadie. Que Dios es un Dios santo, que está apartado de todo tipo de pecado. Y este hombre tenía un gran pecado, una ballena. ¿Por qué? Porque estaba centrado en la carne, en sí mismo. Y hasta que este hombre no reconociera, no confesara su pecado, entonces Dios iba a estar esperando ahí. Reconoce eso, ahí voy. Listo. Tenía que enseñarte algo, Asaf. Ya lo aprendiste. Ahora, tu experiencia le va a servir a tus compañeros de ministerio, al pueblo y también a los hermanos de Malvina, a Francisco, los hermanos del Dorado. Ellos se van a animar ahora con la palabra que yo inspiré a este hombre. Amén. Y ya, después de su alabanza para finalizar en esta noche, él la va a hacer haciendo memoria de un evento de la antigüedad en el pueblo de Israel. Y dice versículo 14, tú eres el Dios que hace maravillas, ya hablando de la persona de Dios y lo que Él hacía. Hiciste notoria a los pueblos tu poder. Cuando, dice la Escritura en otras ocasiones, que Dios hizo manifiesto su poder. Cuando el pueblo de Dios, 3 millones de personas, en Egipto, Dios los sacó con un brazo fuerte y con mano poderosa. Y todos los milagros y todas las cosas maravillas que pasaron en ese tiempo, desde las plagas, cruce del Mar Rojo, la alimentación que le hizo en el desierto, todo lo que ellos vivieron, la entrada al pueblo, la conquista. Y esto es lo que va a hablar acá. Dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo. ¿A quiénes? A los hijos de Jacob y de José. ¿Se recuerdan? Estaba José siendo el segundo ahí en el reino de Egipto. Faraón solamente estaba por encima de él, pero él gobernaba todo. Y por medio de eso, Dios permite que Jacob y sus hijos vayan a Egipto y crezcan ahí como una nación y crezcan a 3 millones, pero llegó el tiempo en el que Dios entonces quiere sacarlo para que ellos habiten en una tierra hermosa, prometida, donde ellos pudieran seguir disfrutando de ¿qué cosa?
de la persona de Dios. Estaban ahí afligidos también. Estaban ahí entristecidos. Clamaban a Dios. Dios, ayúdanos. Es la misma situación. Se recuerda que dice cómo ellos clamaban y clamaban. Dios, ayúdanos, restáuranos, mándanos un libertador. Y esto es lo que ocurre. O sea, va a expresar que de la misma manera que Dios en el pasado libertó a su pueblo después que clamó, de la misma manera también le iba a consolar e iba a responder a la voz, al clamor de Asaf en este tiempo. Versículo 16 hasta el versículo 20. Te vieron las aguas, oh Dios. ¿Cuándo? Ahí, cuando se abrió el cruce del Mar Rojo. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Y yo me preguntaba cuando vino Moisés y alzó esa vara, ahí vino el mar y se abrió. Y cuando leo esto digo, ya entiendo. Cuando Moisés alzó la vara, el mar no vio el palo ese. No vio la vara. ¿Sabe lo que vio? Vio a Dios. Y dijo, ¡uy! Y dijo, ¡ay, pero viene Dios! No sé, todo el mundo. ¿Usted recuerda como cuando Jesús entró a Jerusalén? ¡Salve, rey de los judíos! ¿Qué hacían? Le hacían camino, le tiraban igual. O sea, cuando levantó, vio a Dios, las aguas se partieron en dos. Las aguas temieron, es lo que dice. Temieron las aguas. Los abismos también se estremecieron. Hubo un temblor. Las nubes se echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue, ¿qué cosa? Tu camino. Dice, ¿y tus sendas en dónde? En las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. ¿Por qué? Porque después el agua volvió a su lugar. ¿Y quién va a descubrir eso? Dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Quiénes estaban guiando al pueblo? Moisés y Aarón. Dios los utilizó a ellos para sacar al pueblo de Egipto. Mis queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo de angustia, un tiempo difícil. Dios nos quiere animar a que recordemos, a que comencemos a meditar en sus maravillas eternas, en las cosas que también Él ha hecho por nosotros a través del tiempo de vida que Él nos ha dado, para que nos animemos, para que sigamos confiando en su persona y digamos verdaderamente, cualquier cosa que yo piense en contra de que Dios va a dejar de ser fiel es una locura. Es una enfermedad y necesito el remedio. El remedio para la angustia es recordar las maravillas de Dios, meditar en las cosas que Él ha hecho a través de los tiempos, también en mi vida, y luego determinarme, reconociendo mi pecado, confesándolo a Dios, apartándome, interrumpiendo en alabanza al Señor y contando a los demás las maravillas que Dios ha hecho a través de los años y la maravilla que Dios acaba de hacer en mi vida, sacándome de la angustia en la que estuve atravesando en este momento. ¿Qué angustia nosotros podemos atravesar, hermanos? Que Dios no la pueda solucionar, que Dios no nos pueda dar consuelo. Tenemos un Dios grande, de maravillas eternas, de poder impresionantemente inalcanzable. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Y tenemos que animarnos a servirle. Tenemos que animarnos y animar a otros que lo necesitan. Este consuelo solamente lo pueden experimentar los hijos de Dios. Por eso, si aquí hay personas que todavía no conocen a Cristo, que no tienen a Dios, que no es un hijo de Dios, quiero decirte que Dios quiere consolarte también. Pero es necesario que en esta noche vos reconozcas que sos pecador y que vos necesitas a Dios. La Escritura nos enseña muy claro que todos nosotros somos pecadores y que el pecado nos separa de Dios. Y esta separación nos provoca que tengamos que ir a ese lugar que mencionamos, que se llama el infierno. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es necesario que nosotros creamos y confiemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que Él perdone nuestras culpas, perdone nuestros pecados, nos salve y nos dé el regalo de la vida eterna. Pero es necesario el reconocimiento, decirle al Señor, Señor,
Hoy entiendo que soy pecador. Señor, necesito que me salves. Entiendo que Jesús murió por mis pecados. Entiendo que lo que Él hizo por mí es suficiente. Entiendo que su sacrificio en la cruz cubre todos los pecados que yo haya cometido. Y en esta noche le entrego mi vida. Si hay personas que Dios está obrando en su corazón, ¿no? Allí donde está, si entiende que está perdido, que necesita solamente a Cristo para poder ser salvo, allí donde estás, dile al Señor, en tu interior: Señor, sé que soy pecador. Te pido que me perdones. Sálvame y dame vida eterna. Dile allí donde estás, repítele eso al Señor.